reducidos. Los mecanismos de defensa activos gastan mucha energía, los mecanismos de defensa pasivos no gastan. Por eso hay los dos aspectos, las dos perspectivas. La parte de que aplicamos ácido salicílico y el ácido salicílico induce la respuesta de defensa, pero con mucho gasto de energía. Eso incurre en gastos en la planta tremendamente altos de energía para poder defenderse. En el caso del silicato de calcio, básicamente lo que la planta sufre es un proceso de modificación de la pared celular. Un proceso que se llama, o una modificación, bueno, es un fenómeno que se llama el proceso de impregnación de sales, en el cual la pared celular se refuerza de tal manera que le da una resistencia mecánica. Por supuesto, no gasta energía. Como ustedes se dieron cuenta en el artículo, el mejor tratamiento ¿cuál es el mejor tratamiento? El 2 y el 4. ¿Qué era el tratamiento 2? Silicato de calcio. Solo el silicato de calcio, ¿verdad? Porque también fue mezclado el silicato de calcio con un fertilizante, orgáno mineral, en el cual veían que las diferencias eran no significativas, por lo que se infería que únicamente el silicato de calcio es el que le está dando la resistencia, en este caso mecánica. Obviamente ellos no evalúan rendimiento. Otra cosa hubiese sido que evalúen rendimiento y probablemente ahí sí se veía el efecto diferenciado del fertilizante, pero sin embargo no lo hicieron, porque querían ver qué es lo que pasa con Relisec. Entonces, dos mecanismos de defensa. Uno activo, gasto de ATP, y uno pasivo, sin gasto de ATP. Existen varios mecanismos que la planta utiliza para poderse defender. Uno de ellos es el proceso de impregnación de sales. Otro puede ser la presencia de una cutícula serosa gruesa. Otro puede ser la presencia de tricomas. Otro puede ser la presencia de pilosas, ¿verdad? O este proceso o esta modificación que se da en las células corticales de la raíz, que básicamente se denominan pilosas, que son células totalmente suberizadas que impiden que algún patógeno quiera ascender a través de los tubos cinemáticos de la planta, se llama una pilosa. Son mecanismos 100% pasivos en los que la planta no incurre en gasto de energía. Entonces, si nosotros analizamos qué es más eficiente, el mecanismo de defensa pasivo o el mecanismo de defensa activo, probablemente nos vayamos por el pasivo porque no gasta energía. Sin embargo, los mecanismos de defensa que son 100% pasivos, como en este caso, necesitan o requieren constantemente estar siendo inducidos, no activados, porque en verdad no se activa nada, sino inducir la formación de ceras, inducir la formación de impregnación de sales, inducir esto. Entonces, constantemente la planta estaría necesitando hacer eso. En el caso de las defensas, la planta puede incrementar las proteínas de resistencia y esto obviamente le daría una resistencia un poco más duradera. Entonces, por esos dos aspectos es importante considerar que la resistencia se enfoca desde esos dos puntos de vista. Ahora, los fitomejoradores siempre están enfocados en la resistencia, en este caso activa, ¿sí? Es decir, que la planta se pueda defender. Ahora, dentro de la resistencia activa, con gasto de energía, tenemos lo que se denomina la resistencia vertical y la resistencia horizontal. La resistencia vertical en los años 1960, en los años 1965, más o menos entre los 60 y 70, un científico de apellido Flor propone la teoría de la relación gen por gen. La relación gen por gen en ese entonces se describía como la respuesta de defensa de la planta por parte de un gen de virulencia, por parte de un gen de resistencia que tiene su correspondiente gen de virulencia dominante. Eso es lo que ustedes ya vieron en genética. ¿Okay?
Entonces, pero ellos únicamente veían, solo veían qué es lo que pasaba con las plantas. Decía, esta planta sí resiste porque tiene el gen, pero en verdad no estudiaban esos genes. Y lo que se sabe a hoy, bueno, no desde hoy, sino ya hace unos 10 años atrás, es de que estos genes, denominados genes mayores, que confieren resistencia vertical hacia la mayoría de patógenos, son genes heredables, son genes dominantes heredables, que la mayoría de las especies o de los organismos vivientes los tienen, e inclusive nosotros los tenemos. Nosotros tenemos genes que nos ayudan para la resistencia vertical. Entonces, estos genes son heredables. No segregan o no tienen un patrón de segregación que haga que se pierda la característica. Si es un gen dominante, toda la progenie la va a tener. ¿Okay? En cambio, la resistencia horizontal, como tal, la resistencia multigénica o poligénica, es una resistencia que segrega. ¿Sí? La resistencia vertical no segrega, se hereda a toda la progenie. Por eso es que es una resistencia vertical unigénica. De ese mismo gen tienen todos los hijos. Sin embargo, la resistencia poligénica segrega. ¿Okay? Entonces, es por eso que los gringos se han empecinado toda su vida en estudiar la relación gen por gen. En cambio, los europeos la relación poligénica. O sea, no la relación gen por gen, sino la resistencia poligénica. Entonces, en el caso del ácido salicílico, lo que induce es la resistencia monogénica. Que esas proteínas que se activan como respuesta de defensa son estimuladas por un gen, esa es otra cosa. Sin embargo, tenemos una resistencia un poco de amplio espectro. ¿Okay? Es decir, que tenemos cierta gama de patógenos a las cuales las proteínas, en este caso, les van a dañar o les van a hacer perjudiciales. Entonces, el día de hoy vamos nosotros a analizar qué es lo que se conoce, no hoy, porque hoy se conoce mucho más de lo que les voy a enseñar, pero qué es lo que más o menos se conoce acerca de la respuesta que las plantas tienen contra el ataque de insectos y qué es lo que las plantas tienen con respecto a la respuesta contra hongos. ¿Okay? Ahora existen contra bacterias, existen contra virus, existen contra nematodos, pero eso ya es un poco más específico de una clase de interacción planta-patógeno. Aquí solo me interesa que sepan contra insectos y contra hongos, que es lo que casi siempre o comúnmente estamos trabajando. Muy bien. Vamos primero, voy a averiguar. Insectos plaga, tenemos los de aparato bucal masticador y los de aparato bucal perforador succionador. Ahora, muchas veces uno conoce o hemos escuchado, o por cultura general conocemos, que existen lo que se llaman las plantas alelopáticas, o plantas que no son comúnmente, la palabra es no son comúnmente hospedera de las plagas. Sin embargo, la respuesta alelopática que tienen las plantas sigue un mecanismo. ¿Okay? Tiene un mecanismo bioquímico por los cuales estos compuestos se activan. Ahora, con ustedes conversamos lo de la trofobiosis. Ya, pues no les voy a hablar acerca de la trofobiosis. Ustedes saben que es la trofobiosis, ¿verdad? Ya, entonces, como ya saben, entonces, esa es otra parte. Este ejemplo, que yo le predisponga a la planta, eso ya no es genético, eso es fisiológico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el insecto comienza a alimentarse de la planta? Vamos a ver algunos esquemas interesantes que nos van a dar pautas acerca de
¿Cuál es la respuesta que las plantas tienen contra el ataque de, en este caso, o cuáles son los señalamientos que normalmente ocurren cuando la planta está sometida bajo un método tipo biótico por insectos? Obviamente este artículo, que es un review, se les va a enviar para que lo estudien, es parte del examen, y un par más. Es muy interesante. ¿Sí ven desde atrás? Sí ven desde atrás, ¿verdad? Ok. Miren. Dice que son recientes avances, pero ya no son tan recientes. De 2011. Ya se conoce mucho acerca de esto. Sin embargo, yo creo que para este nivel es suficiente. Vamos a leer el abstract. Alguien que lee el abstract, por favor. ¿Se ve de atrás? Si alguien lee el abstract. Ustedes cogen inglés, ya son bilingües. Sí se debe decir. ¿Alguien? ¿Perdón? Si quiere, claro. Lea. Las plantas están frecuentemente atacadas por virus y patógenos que además tienen constitución adquirida durante las defensas y los cursos de sus que tienen constitución Constitutivo. Pero induce a durante el curso de su evolución. a ver, ahora sí, lea bien. La primera parte, la primera oración. Las plantas están frecuentemente atacadas por herbívoros y patógenos, que además tienen adquisición constitutiva y defensas inducidas durante el curso de su evolución. Ya. Nosotros tenemos el reciente progreso de la revisión en el estudio de la señal temprana de los días de traducción en las plantas hospederas en respuesta a los herbívoros. La señal sofisticada de la red en defensa de las plantas en respuesta es elicitada y conducen ambos a factores de los herbívoros. Elicitadores efectos y bombings heridas. ¿Perdón? Bombings heridas. Sí. Y la señal de las plantas. La fitormona y plantas volátiles. Los metabolitos volátiles. En respuesta a los factores antrópicos, nosotros describimos encuentros significativos iluminando el escenario por Leyendo, ¿verdad? broad Una amplia, un road es una amplia, como señales, como dentro del importantes, señales importantes. dentro del envolvimiento de la señal de las plantas en varios interacciones de los pederos. Tan claro como el lodo, ¿verdad? ¿Está clarito? ¿Dónde está claro? Entonces, lean ustedes. A ver, algo importante es que en este artículo, que es un review, ¿verdad? No es un paper, es un review paper. Que básicamente se describe algunos, no todos obviamente, señales
por las cuales las plantas responden al ataque de herbívoros. Entonces, a estas señales antiguamente se llamaban los efectores. Hoy se denominan elicitores. ¿Okay? Antes se denominaban efectores o effectors, hoy se denominan elicitores o lícitos. Que básicamente son por heridas. El wounding es una herida. ¿Okay? Es una herida que se genera hacia la planta. Esta herida puede ser o puede provenir de un insecto de tipo masticador o por un efecto del ataque de un insecto perforador sucio. ¿Okay? Entonces, producto de este señalamiento iniciado por estos elicitores efectores, se van a generar fitohormonas y compuestos volátiles. ¿Sí? Estos compuestos volátiles son los que se denominan los compuestos alelopáticos. ¿Okay? En respuesta, obviamente, al ataque de estos factores, de estos insectos. Entonces, ellos proveen algunas señales importantes, una amplia, ¿verdad? De una red fuertísima de cascada de señales que envuelven, obviamente, la interacción entre la planta y el insecto. Entonces, tenemos dos escenarios importantes. No sé si se ve desde atrás, pero... no sé si puedo poner aquí. Creo que ya se ve mejor, ¿verdad? Ok, ahí está, perfecto. Tenemos dos escenarios. El escenario del ataque de una planta por parte de un insecto áfido y el ataque de una planta por parte de un insecto, una larva de un foliador y un nácar. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito de los dos panoramas. Son dos panoramas distintos. Las diferencias son tremendas, tremendas como la planta responde. Desde la naturaleza mismo de la célula es diferente. ¿Sí? Vamos a ver eso. Ok, ahora mi pregunta hacia ustedes es: ¿cómo el insecto detecta qué planta o cómo alimentarse de alguna planta? ¿Cómo detecta? ¿Cómo sabe? ¿O va cualquiera? ¿Cómo sabe? ¿Y de qué parte de la planta se alimenta? ¿Cómo sabe de qué lugar alimentarse de la planta? En el caso de los áfidos. Estamos en el caso de los áfidos. ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿O el insecto es así tan arriesgado de irse a yo que sé, a una planta de, no sé, a una ruda y intoxicarse, ¿verdad? Si no me imagino, no me gusta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿De qué necesita el insecto? El áfido. La semana que viene tenemos examen. Y deben conocer esto que es de biología básica. ¿Cómo? ¿En qué parte de la planta nosotros encontramos más áfidos? ¿En qué planta? Yo sé en la morita. ¿En qué planta han visto más áfidos? ¿Dónde? ¿Perdón? ¿En la morita? Ya. ¿Cítricos dónde más? Y el frijol. ¿En frijol no? Poquísima en la arveja, no creo que haya mucha en la arveja. Tomate de árbol. ¿Dónde? ¿Qué más? En la chilca. No he visto en chilca, pero probablemente no sé si les gusta la chilca.
Pero una característica de los dáfidos es que les gusta mucho a las plantas que constitutivamente acumulan mucho azúcar. O sea, los dáfidos se alimentan 100% de la savia elaborada, por supuesto que corre a través del floema de las plantas. Ellos saben qué planta tienen. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben de qué planta alimentarse? La que tiene más azúcar, pero ¿cómo detectan ese azúcar? Que está en el floema. ¿Cómo detectan el azúcar? ¿Perdón? Por el aspecto puede ser las más suculentas, las plantas No creo que ellos se dejen llevar por la suculencia. ¿Más por qué? El olor. El aroma. En el caso de la mosca blanca, vamos a pensar en el caso de la mosca blanca. ¿Qué es una Aphidium? No es de la familia Aphidium, la familia Leiroides. Tiene el mismo aparato bucal. ¿En qué parte de las plantas se encuentra más la mosca blanca? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no los vean. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué en el hembras? ¿De qué parte se alimentan los dátiles? ¿Dónde hay floema en las plantas? ¿Dónde hay más floema en las plantas? ¿Dónde hay más floema en las plantas? ¿Dónde hay más floema en las plantas? En los brotes ¿Dónde hay más jóvenes. floema en las plantas? En los brotes jóvenes. ¿Perdón? En los brotes jóvenes. No necesariamente. Ahí hay más concentración de azúcar, pero no necesariamente hay más floema. Que de hecho sí están ahí los dáfidos, pero no es tanto porque es joven, es por la acumulación de azúcar. Sin embargo, existe, la pregunta es ¿dónde hay más floema en las plantas? Más y por eso es que ahí están más los dáfidos. En las hojas. ¿Verdad? ¿Y en qué parte específicamente de las hojas? En las nervaduras, en los pecíolos, en los pedúnculos, florales, obviamente los pecíolos de las hojas. Es donde más hay floema, donde más hay acumulación de azúcar. Ahora, ¿por qué les gusta en los brotes jóvenes? Porque por supuesto son más suaves, obviamente, pero no es tanto porque tienen mucho más floema, sino es porque es más suave. ¿Sí? Sin embargo, la pregunta es esa. ¿Dónde hay más floema? Y obviamente hay más floema en las hojas. ¿En qué parte de las hojas? En las nervaduras. Y es por eso que las moscas blancas están en el vez, porque ahí las nervaduras son más prominentes. Es más fácil. Entonces ellos introducen, ahora, en el caso de los dáfidos, ustedes saben anatomía en este caso de insectos. Ustedes saben que el aparato bucal de un insecto que es perforador, succionador, estructuralmente tiene dos conductos. Estructuralmente, internamente tiene dos conductos. Un conducto le sirve para absorber la savia y otro conducto para secretar saliva. Ahora, ¿cuál es la función de la saliva?
secreta enzimas, como en el caso nosotros tenemos la salivasa. Ellos también tienen enzimas, ¿verdad? Esas enzimas descienden ¿de dónde? El aparato bucal de un insecto perforador succionador, ¿de qué está compuesto? ¿De qué? ¿Y qué es lo que comúnmente se denomina probóscis? La unión entre esto y esto es la probóscis. Sí, pero es del pico. Es del primer pico. Y la otra parte. Las glándulas salivales. Y el conjunto entre glándulas salivales y el pico, el estilete, se llama probóscis. Entonces, esta saliva desciende de las glándulas salivales. Por supuesto, esta saliva contiene muchas enzimas, varias enzimas, principalmente enzimas anticoaguladas. Obviamente, si la planta se ve herida, la planta quiere defenderse y ella va a tratar de cicatrizar esa herida. Por ejemplo, a través de la secreción de gomas. Ustedes saben, por ejemplo, la goma arábica. La goma arábica es un mecanismo que las plantas tienen. No es que hay una especie como tal que secreta goma arábica. Hay pinos que secretan goma arábica. E inclusive muchas veces la gomosis, se la llama en el durazno, se aduce a que es un problema de raíces. Sin embargo, cuando se poda, la planta trata de cicatrizar esa herida con goma. En el caso del caucho, para que salga el caucho, ¿se han visto algunas hojas de caucho, verdad? ¿Cómo se cosecha el caucho? Se le hace un corte. ¿Perdón? Un corte. ¿Pero por qué? Es el mecanismo que la planta tiene para poder cicatrizar. Entonces, en este caso, para evitar esa cicatrización, que la planta normalmente la hace, el insecto tiene glándulas, en las glándulas salivales, enzimas. En la saliva tiene enzimas. Y esas enzimas, en este caso, son los primeros señaladores de la respuesta de la planta. Las enzimas que están contenidas en la saliva. Ahora, antes de pasar a describir el mecanismo, ¿cuál es la diferencia entre las células del floema y las células del mesófilo? En las hojas no tenemos tejido floemático, por supuesto. Es células del mesófilo. ¿Cuál es la diferencia entre las células del floema y las células del mesófilo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos células? Sí pasaron biología, ¿verdad? Sí saben biología, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen estas que estas no tienen? ¿Qué tienen estas que estas no tienen? No vean nada aquí porque no es aquí, no está aquí esto. O sea, bueno, debe estar en su cabeza, no aquí. ¿Qué tienen estas que estas no tienen? Nada de parénquima, nada. Parénquima es un tejido. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia?
saben un poco de botánica, ¿no se acuerdan? Ahí está, no tienen núcleo, si quieren. Tan difícil. No, ¿verdad? Esta lo tienen núcleo. Estas de aquí se llaman células cribosas. Porque la conexión entre célula y célula la hacen a través de orificios, por eso se llaman cribas, en los cuales se conectan entre célula cribosa y célula cribosa. Estas son las células que más estas de aquí se elongan, estas de aquí se dividen. También se dividen. Sin embargo, para poder dividirse, tenemos las células anexas o las células adyacentes, que son aquellas que obviamente le permiten dividirse pues, en mucha menor proporción de la vida. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia que hace que las plantas, que los tejidos, en este caso obviamente el tejido plasmático, en este caso las células del mesófilo, que se llama el parénquima, o lagunar, la planta tenga una respuesta hasta cierto punto similar, pero los mecanismos son diferentes. Entonces, una vez que el ácido inyecta su pico, su filete, secreta por supuesto estas enzimas. Estas enzimas tienen que ser reconocidas, por supuesto, tienen que ser reconocidas internamente en la planta. Ahora, el reconocimiento que se da entre estas enzimas con las proteínas. Ustedes saben que las enzimas son proteínas. Entonces, estas enzimas, estos puntitos rojos que ustedes ven aquí, son proteínas, en este caso las enzimas del insecto, que son reconocidas por proteínas que tiene la célula, en este caso, específicamente la célula. Ahora, existen otras proteínas que están en las membranas, que también van a poder reconocer a estos efectores o elicitores, que son los que van a desencadenar la respuesta de defensa. Una vez que es reconocido, o estas proteínas se reconocen, lo que la planta hace, como ya existe el reconocimiento bioquímico, es decir, la interacción entre un complejo enzima-sustrato, que son dos proteínas, lo que primero hace la planta es abrir los canales de calcio. ¿Okay? Una de las respuestas, así como en el caso del potasio, en este caso son los canales de calcio. Ahora, que la planta abra los canales de calcio y que cierre los canales de calcio, así como los de potasio también, inclusive con los de sodio también pueden hacer esto, requieren un gasto de energía altísimo. Entonces, la apertura y cierre de estos canales de calcio para que pueda internalizarse el calcio dentro de la célula de la planta, en este caso de la célula del floema, de la célula cribosa, requieren una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Una enzima que ayuda a que estas proteínas se abran en su célula. No normalmente porque reconozca esto, la planta va a abrir sin necesidad de ayuda. Necesita que una enzima le colabore. Porque gasta mucha energía. Gasta mucha energía en abrir y cerrar los canales de calcio, o de potasio, o de sodio. ¿Cómo se llama esta enzima? No.
hay una enzima que se encarga, no necesariamente que solo hace esto, en verdad ella está muy relacionada con las porinas, pero le permite que abra y cierre. ¿Cómo se llama esta enzima? Se llama una enzima que se llama la ATPasa. ¿Cuál es la característica de la ATPasa? Fosforila, es una enzima que fosforila la reacción para que se pueda abrir. Porque si no la fosforila, es decir, si no pone el grupo fosfato, esta reacción no se va a dar. Porque, una vez más, gasta mucha energía en la planta. Entonces esta ATPasa ayuda a que se abra y se cierre. Le colabora, en este caso, a las proteínas que son afines al calcio. Entonces, una vez que se incrementa la concentración del calcio dentro de la planta, dentro de la célula fibrosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí se acuerdan lo que habíamos analizado? ¿Cómo se analizó? Pero una vez que la planta incrementa la concentración de calcio dentro de la planta, dentro de la célula, esta concentración de calcio es detectada por qué organismo, por qué organelo, ¿Por qué organelo? Porque normalmente los niveles de calcio son, hasta cierto punto la planta trata de equilibrar los niveles de calcio. Pero cuando se incrementa la concentración de calcio, la planta es una señal de que la planta está viéndose afectada por algo. Entonces, este incremento de la concentración de calcio es detectado por qué organelo. ¿Por qué organelo? ¿Perdón? Por la vacuola. Entonces, una vez que esta vacuola detecta que hay calcio, en verdad esta vacuola puede producir calcio por dos métodos. Por un incremento del calcio o porque la calmodulina venga y haga que se crezca más calcio. Son dos mecanismos. En este caso, la calmodulina no puede producirse porque no tiene núcleo. Y únicamente puede producirse calmodulina cuando el gen de la calmodulina que está en el núcleo transcribe la producción de esta proteína. Pero en este caso no puede, porque no tiene núcleo. Como no tiene núcleo, el reservorio de calcio, que es la vacuola, comienza a secretar más calcio. El incremento de los niveles de calcio, ahora sí, es detectado por esta enzima, que es la NADPH oxidasa. Esta NADPH oxidasa, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la encontramos? La NADPH oxidasa, ¿dónde se encuentra? ¿Perdón? Las membranas celulares de los cloroplastos, ¿eso existe? No, en el modelo celular. Ah, ya. Ya, muy bien. En las membranas celulares y en las membranas de los cloroplastos. Pues ahí existe NADPH oxidasa. Esta NADPH oxidasa, ¿qué es lo que hace? Obviamente hace que se produzcan, porque es oxidasa, hace que se oxide, ¿cuál? El agua, ¿verdad? Hace que se oxide el agua. Entonces, al incrementarse los niveles de peróxido de hidrógeno, recordemos al paper del ácido salicílico. ¿Qué pasaba cuando se incrementaba el peróxido de hidrógeno? También se incrementaba el ácido salicílico, que básicamente es lo que nos está sugiriendo. Nos sugiere que ya sea el etileno, el plasmónico o el salicílico se estén incrementando. Cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque son fitohormonas que se producen como respuesta a un estrés. Enfoquémonos en el ácido salicílico, que es el que se ha estudiado con herbívoros, ¿verdad? El ácido salicílico es el que se ha estudiado mucho con herbívoros. Entonces, si se incrementa el peróxido de hidrógeno, se va a incrementar el ácido salicílico. Ahora, este ácido salicílico está involucrado en la producción de varios compuestos, como un metabolito precursor de metabolitos secundarios, como por ejemplo existen metabolitos secundarios como los flavonoides,
y las toxinas. ¿Ok? El ácido salicílico está muy involucrado en la producción de compuestos flavonoides, en la producción de alcaloides y en la producción de toxinas, ¿ok? Que obviamente son tóxicas para el insecto. Cuando se incrementa el ácido salicílico es un precursor de estos compuestos. ¿Sí? Entonces, al ser un precursor de estos compuestos de aquí, cuando el insecto comienza a absorber, ¿qué es lo que pasa? Obviamente eso es tóxico para él. ¿Okay? Es tóxico. Ya sea que es intóxico por el peróxido de aluminio que tienen acá, o por obviamente la respuesta en este caso de producción de flavonoides, alcaloides y toxinas, que el insecto va a decir, no, en verdad, a mí no me gusta. Por ejemplo, ¿cuáles son los compuestos? Por ejemplo, en el caso del chocho, ¿verdad? Nosotros tenemos este alcaloide, que es el amargo del chocho. Cuando no se desagua, si nosotros nos pegamos chocho sin desaguar, tranquilamente nos puede dar un paro cardíaco, porque es un alcaloide demasiado tóxico para nosotros. Entonces, es un alcaloide que tienen los insectos, que tienen las plantas. En el caso de el nombre de esta planta, de la amaranto, el hermano de la amaranto, la quinoa, tiene las saponinas, ¿verdad? Entonces, ese es un alcaloide que uno de los que en cambio en el caso de las saponinas, el precursor de las saponinas no es el ácido salicílico, es el carbón. Entonces, existen varios grupos, o sea, de aquí podemos derivar muchos compuestos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la lupulina, de la saponina, son metabolitos secundarios, el cual su precursor es el ácido salicílico o es el ácido jacídico. Entonces, ahí es que muchas plantas que son alelopáticas, por ejemplo, existen como la ruda, que dicen que hay que poner ruda para que vaya la planta, para que vaya el insecto. O pongamos, ¿cómo se llama este? Tabaquillo, para que los nematodos no se peguen. En el caso del tabaquillo, como ustedes saben, es una solanácea. Al ser una solanácea, genera no es un alcaloide, ¿verdad? Y la solanidina. Entonces, de una u otra manera, la solanidina, o como por ejemplo la papaína, que también. Entonces, y la solanidina, que es un metabolito secundario, obviamente que le da las características de ser muy tóxico. Ejemplo, en el caso del guanto, ¿verdad? ¿Cuál es el alcaloide del guanto? La escopolamina. Sí, la escopolamina. Entonces, todos esos son, obviamente, al guanto no le pega nada. Nosotros nos acercamos al guanto. O bueno, a los que les gusta chupar las fronteras pueden hacer. Tengan cuidado que les dé un paro cardíaco, porque las toxinas, los alcaloides tienden a dar paro cardíaco. Ahí sí no sé, de la ruda sí no. Tengo un poco de ruda en mi casa. Cuando la sacudía, salía un mosca blanca y la revisión no sale y tenía cochinilla. ¿Cochinilla en la ruda? No conozco, pero obviamente sí, es interesante saber cuál es la característica. Ejemplo, de la Tagetes spatum, que es ¿cómo se llama? La caléndula. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Qué me escucha? La flor del cosmos no es. No sé. Sí, alguien, gracias, muy bien, los terpenos. Me había olvidado. ¿Quién introduce los terpenos? Bien, son compuestos, obviamente, son metabolitos secundarios que se derivan de justamente estas dos fitonas. Entonces, en el caso del NIM,
¿verdad? El árbol del Nido. Entonces, que ya obviamente ya no es que lo sacan directamente, sino ya lo sintetizan químicamente. Entonces, algunos estudios de fitoquímica han determinado que la azadirachtina es un metabolito derivado del ácido jasmónico. O sea, que la ruta de producción de la azadirachtina es el ácido jasmónico. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros sabemos que el ácido jasmónico o el ácido salicílico es precursor de estos de acá? Fácil. Bloqueamos las rutas de producción de estos y vemos cuántos se producen de estos. Pues y así es como se hacen los estudios. Se bloquea la ruta de producción del carbónico del etileno y obviamente estos bajan su producción. Entonces se sabe que estos dos fitohormonas están en la ruta de producción de estos compuestos, que son los que le dan la resistencia a la planta, en respuesta, por supuesto, al ataque de un ácido. Entonces, ahora, esta respuesta, como es sistémica, tiene que migrar de célula a célula. ¿Cómo lo hace? Porque es una respuesta sistémica, ¿verdad? Adquirida porque estamos aplicando ácido salicílico. ¿Cómo migra de célula a célula la respuesta? Porque es sistémica y en toda la planta se activa. No solo es... Se comienza a activar poco a poco, se activa, se va activando, se va activando, se va activando. Pero ¿cuál es el precursor? El ácido. No, el ácido salicílico no va a viajar de célula a célula. ¿Qué es lo que viaja de célula a célula? ¿Qué viaja de célula a célula? El calcio, ¿verdad? El calcio, cuando incrementa su producción, pasa de esta célula hacia esta otra célula. ¿A través de qué? A través de un organelo. ¿Cómo se llama ese organelo? Pueden ser muy bien los desmotúbulos. ¿Pero qué son los desmotúbulos? Sí, es lo que acabamos de decir, pero ¿qué son los desmotúbulos? Es una modificación del rugoso, una modificación del retículo que hace prácticamente que se conecten todas las células. El retículo endoplásmico es uno de los organelos más importantes porque ahí están los ribosomas. Y el rugoso es donde están los ribosomas, es el que conecta todas las células. Entonces, así es como se va activando. Entonces, si se incrementa el calcio acá, pasa lo mismo que acá arriba. Si se incrementa el calcio acá, pasa. Entonces, por eso es que la respuesta es en toda la planta, es sistémica en toda la planta. Ahora, en el caso de los caterpillar o los desfoliadores, las larvas que tienen este hábito de desfoliar, en el caso de los spider mites, los ácaros, pasa casi lo mismo. Sin embargo, a ver, en este caso sí es un poquito diferente. Porque cuando el insecto, las mandíbulas del insecto, obviamente cuando está alimentándose también secreta saliva. La función de esta saliva no es evitar coagulamiento, sino es más estimular, no estimular, sino promover un ablandamiento de los tejidos. Lo que hace aquí es evitar coagulamiento, acá es ablandar. Va ablandando un poco el tejido del cual él se está alimentando. Sin embargo, este insecto, cuando produce esta saliva, en esta saliva también hay enzimas. No se conocen, hasta el 2011 no conocían cuál era el receptor. Acá se conoce que son proteínas hidrofílicas, son proteínas que están nadando en el citoplasma. Obviamente, también son reconocidas por las proteínas transmembranales que se encuentran en la membrana plasmática. Sin embargo, acá no se conoce cuáles son. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado estudiar a un defoliador que a un dictador o un perforador succionador. Sin embargo, hay un receptor. Y probablemente ese receptor también es membranal. Es decir, existe una proteína en la membrana que va a reconocer a esa proteína, en este caso, a esa enzima que está en la saliva del insecto defoliador. Una vez que es reconocida, pasa exactamente lo mismo. Se activan los canales de calcio,
¿Sí? Lo mismo que pasa acá, se activan los canales de calcio, incrementa la concentración de calcio dentro de la célula, ya sea por la afectación de un Spider-Mite o por un caterpillar, cualquiera de las dos. ¿Okay? Se activa el canal de calcio acá, se activa el canal de calcio acá. Interesantemente, o muy interesantemente, este calcio en las células del mesófilo, por el aspecto de los defoliadores, este incremento de calcio es detectado por un grupo de enzimas que son las enzimas que se caracterizan por acelerar los procesos. ¿Okay? A estas enzimas principalmente se las denomina quinasas. ¿Sí? A estas enzimas se las denomina quinasas. Ahora, tenemos dos tipos de grupos de enzimas que se denominan quinasas. Las CDP-KS y las MAPK. ¿Sí? Las CDP-KS y las MAPK. ¿Okay? Las dos son quinasas. Las dos son grupos de quinasas, las CDP-KS y las MAPK. Sin embargo, las CDP-KS tienen una función diferente a las MAPK. ¿Cuál es la función de la CDP-KS? Principalmente, primordialmente, estimular la cascada de reacciones o fosforilar, porque esa es la palabra química correcta, fosforilar, la cascada de reacciones que va a inducir la producción de factores de transcripción. ¿Sí? Es decir, lo que va a pasar es de aquí que va a fosforilar, a fosforilar, a fosforilar. El objetivo es producir factores de transcripción. ¿Okay? Entonces, las CDP-KS tienen esa función de fosforilar la cadena, la cascada de reacciones para producir factores de transcripción. Ahora, ¿qué son los factores de transcripción? ¿Qué son los factores de transcripción? ¿Qué son los factores de transcripción? ¿Cuál es la característica de los factores de transcripción? Tomen en cuenta que recién estamos comenzando la respuesta de la planta. Este calcio estas enzimas quinasas detectan el incremento de calcio, que obviamente está, obviamente aquí también la vapor la detecta, produce calcio. Sin embargo, el mecanismo es un poquito diferente. ¿Qué son los factores de transcripción? ¿Qué son los factores de transcripción? Son proteínas. Son proteínas. Entonces, estos factores de transcripción son proteínas, es decir, van a producirse estas proteínas. Obviamente lo que va a pasar es de que el gen se va a comenzar a producir, va a hacer replicación, transcripción, traducción de los factores de transcripción. Estos factores, que por cierto esto ya está en el núcleo, ¿ok? Este es el núcleo. Los factores, o sea, el ADN aquí en este caso directamente está dentro del núcleo, ¿ok? Entonces, estas proteínas quinasas van a estimular la producción de factores de transcripción. Estos ARN mensajeros van a salir del núcleo, estos RNA mensajeros van a salir del núcleo a transcribirse ¿dónde? En los ribosomas, ¿verdad? Entonces, este RNA mensajero va a ir hacia los ribosomas. En los ribosomas se van a encargar de producir estas proteínas, que son factores de transcripción. Ahora, una vez que vamos a poner, aquí está el ribosoma, ¿ya? Entonces, se produjo la proteína. Esta proteína tiene que salir de la planta con gasto de energía, va a salir de la planta para nuevamente volver a entrar. Va a salir de la planta para nuevamente volver a entrar. ¿Por qué es que necesita salir para nuevamente volver a entrar? Porque en el proceso de salir y entrar, como es una proteína, en este caso el aparato de Golgi le direcciona para que salga, pero cuando entra le direcciona para que nuevamente vuelva a entrar al núcleo.
sea, le direcciona, le dice, tú ándate para afuera. Te vas para afuera. Y se va, y como es una proteína que tiene que ingresar, ingresa, y nuevamente el aparato de Golgi le dice, ahora tú ándate al núcleo. Entonces esta proteína viene al núcleo, ¿ok? Viene a sacar el núcleo, y esta proteína que se va a pegar aquí, vamos a decir que este es el gen PR1, ¿ya? PR1. Y esta proteína se va a pegar aquí a este gen. Se va a pegar. Existen 3 grupos de factores de transcripción. Ya no me acuerdo, pero eso. Creo que, a ver, algunos son los Impingers y los otros son. No me acuerdo. Son 3 grupos de proteínas, 3 familias de proteínas. Pero eso es lo que es importante que sepan que es un factor de transcripción. Para la siguiente clase ya sé. Entonces, ¿qué es lo que hace este factor de transcripción? Lo que hace es que este gen PR1, que ya está aquí en el núcleo, haga replicación, transcripción, traducción, replicación, transcripción, es decir, le va a abrir y cerrar, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, constantemente. Entonces vamos a tener muchos RNA mensajeros de este gen, ¿verdad? Muchos RNA mensajeros. Este grupo de RNA mensajeros van a salir a través de los núcleos polares, de los poros nucleares. Entonces van a salir y van a dirigirse a los ribosomas, que están en el retículo endoplasmático. Y ahí es donde se van a generar las proteínas de resistencia. Las proteínas como las glucanasas, como las quitinasas, como las poligalacturonasas, proteínas de resistencia, ¿sí? Que por supuesto lo que van a hacer es de una u otra manera a defenderse contra las enzimas que en este caso el caterpillar está produciendo. Inclusive muchas de las proteínas que el insecto va a adquirirlas porque está alimentándose de esta célula que tiene un montón de proteínas de resistencia, van a serle tóxicas a la planta, ¿ok? Y otro mecanismo de defensa son la producción de compuestos volátiles. Es decir, compuestos que al insecto no le gustan, que también pueden ser tranquilamente flavonoides, terpenoides, toxinas. ¿Ok? Esta respuesta de defensa son estas proteínas que fueron estimuladas por los factores de transcripción. ¿Ok? La primera ruta. La segunda ruta es en este caso, una vez la concentración de calcio se incrementa dentro de la planta, estas MAPK desencadenan la cascada de producción de etileno. Primero, estas MAPK no están relacionadas con la producción, en este caso, de factores de transcripción, salvo el etileno. O sea, directamente las MAPK no están involucradas, como en el caso de la CDPKS, que sí están involucradas. Las MAPK no están involucradas directamente, sino están involucradas en la producción de etileno. Es decir, la planta va a producir bastante etileno producto de la fosforilación de la reacción o de la ruta metabólica para producir el etileno por parte de las MAPK. Eso es lo que hacen ellos. No producen directamente los factores de transcripción como estas. ¿Sí? Si se dan cuenta que estas producen directamente, estas no producen directamente. Son dos grupos de quinasas diferentes. Este etileno, cuando se incrementa la concentración de etileno, obviamente se va a incrementar la concentración de ácido jasmónico. En este caso está muy relacionado únicamente el ácido jasmónico. Y cuando se incrementa, por supuesto, el ácido jasmónico, va en este caso, ahora sí, a producirse los factores de transcripción, como un incremento del ácido jasmónico. ¿Okay? Sin embargo, las dos pueden producirse al mismo tiempo. Es decir, esta reacción por parte de la CDPKS puede producirse al mismo tiempo que las MAPK. No restringe que una bloquee a la otra, sino las dos pueden producirse al mismo tiempo, como en el caso de los hongos, que vamos a ver también ocurre eso. ¿Okay? Entonces, este etileno, por supuesto, bloquea los canales de calcio para que ya no se internalice más calcio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a los Spider-Man? En el caso de los ácaros, básicamente lo que hacen, pasa lo mismo que acá.
se incrementa la NH-oxidasa, esta NH-oxidasa incrementa el peróxido de hidrógeno, incrementa el ácido salicílico y factores de transcripción. Entonces la gran diferencia entre las dos células es de que aquí hay factores de transcripción, acá no. Acá la respuesta de defensa es 100% fisiológica, acá la respuesta de defensa es 100% genética. Acá es 100%, aquí depende de los genes, acá no depende de los genes, de resistencia, por supuesto. Entonces, eso es importante diferenciar. En las células del mesófilo, la respuesta de defensa depende 100% de los factores de transcripción. Uno de los factores de transcripción puede ser la depende de los factores de transcripción que estimulan la producción o la sobreexpresión de genes de resistencia. Así, eso es. Que los factores de transcripción son proteínas que favorecen la sobreexpresión de genes de resistencia que por supuesto van a desencadenar en la producción de proteínas de resistencia. Estas proteínas de resistencia son proteínas tóxicas para la planta, obviamente, como las glucanasas son tóxicas para los insectos, perdón. Y también la producción de metabolitos volátiles que tranquilamente pueden ser flavonoides, alcaloides, terpenoides. Y eso pasa exactamente igual con los ¿ok? Ahora, algo importante es que si ustedes se dan cuenta, en el caso, o cuál será la diferencia entre los Caterpillar y los Spider-Man. ¿Cuál será la diferencia entre el ataque, entre el señalamiento de respuesta de defensa? Entre los ácaros y los Caterpillar, o las larvas de foliados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No, aquí está la diferencia. Vean la diferencia. Dirección positiva. 5. ¿Cuál es la diferencia? No, en los dos hay factores de transcripción que están involucrados en la respuesta. ¿Cuál? Las quinasas. Aquí en los Caterpillar, las quinasas son las que inducen la producción. En el caso de los Spider-Man, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el hábito alimenticio de un ácaro? ¿Qué tipo de aparato bucal tiene un ácaro? Picador suctor. Perdón. Picador. No es raspador tampoco. ¿Cuál es la característica del aparato bucal? ¿Cuál es el hábito alimenticio de un ácaro, por Dios? ¿Qué me están preguntando a mí? ¿Es masticador? Succionador. No es masticador. ¿Cómo se llama el aparato bucal de los ácaros? Suctor. ¿Cuál es el aparato bucal? ¿Cómo se llama el aparato bucal de los ácaros? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Juliet? Perforador. Ustedes saben que estos de aquí son arañas, ¿verdad? ¿Cuál es la parte ¿Ah? Ya, muy bien, se llaman los
quelíceros o las quelíceras. Quelíceros. Entonces llaman los chelicerados mandibulares. Es que dice que Entonces, ¿cuál es la característica de los quelíceros? ¿Por qué se llaman quelíceros? ¿O de qué se diferencian de las mandíbulas de estos de acá? ¿Por qué son mandíbulas y son mandibulados? Son chelicerados mandibulados. Eso a mí me enseñaron en entomología hace 10 años atrás. Todavía me acuerdo. Ustedes la segunda semestre creo que vieron eso. ¿Cuál es la característica de los quelíceros? ¿Por qué es que tiene gran parecido a este de acá? Este de acá es muy parecido a este de acá. Sin embargo, la producción de ácido jasmónico y de ácido salicílico acá no induce la producción de estos metabolitos secundarios, no está en la ruta de producción de estos metabolitos secundarios, sino en la de los factores de transcripción. ¿Qué es lo que ustedes han visto el ataque de ácaros? O algunos se han visto algunas con ácaros, ¿verdad? Una hoja con ácaros. ¿Esa hoja tiene huecos? No tiene. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se alimenta? O sea, sí succiona, pero no es succionador, porque tienen mandíbulas y tienen chelizas. ¿Ya? Tienen mandíbulas y tienen chelizas. ¿Cuál es la característica de este aparato bucal entonces? ¿Cómo se alimenta? Pero no es como el trick, que raspa y succiona. Bueno, eso no es lo que enseñar. Entonces, dependiendo de eso, es la respuesta en este caso de defensa de la planta. Si se dan cuenta ustedes, existe un reconocimiento, obviamente no se conoce, pero yo le estoy diciendo que hoy ya se sabe que las proteínas que reconocen son membranales, y en este caso son hidrofílicas. En este caso muchas son hidrofílicas y algunas también son membranales, pero aquí son 100% membranales. En el caso de los hongos ya vamos a ver un poquito más complejo que eso. Entonces, cuando se incrementa el calcio, obviamente, aquí actúa la NADPH oxidasa, sin embargo no está escrita, pero aquí actúa la NADPH oxidasa, creo que está por acá arriba. La NADPH oxidasa, y esta de aquí hace que se incremente el peróxido de hidrógeno, H2O2, y se incrementa también el ácido salicílico, el carbónico y el etileno, que ahora sí van a hacer que estos factores de transcripción codifiquen proteínas de resistencia, como en el caso de las PR1, las PAL, las TDF, las DGL, si son proteínas, son genes que codifican proteínas de resistencia. Entonces, interesante, esto es muy simple para cómo es en verdad la naturaleza. Entonces, algo importante es de que siempre el jasmónico y el salicílico, en este caso el jasmónico y el etileno, están involucrados en la respuesta de la defensa. Cuando vimos en el caso de de helicobacter con el ácido salicílico, lo que veíamos es de que se incrementa el ácido salicílico, se incrementa el peróxido de hidrógeno y se incrementa la producción ¿de qué? De genes, ¿verdad? Se incrementa la producción de genes, pero ese incremento de la producción de genes depende de estos de aquí, pues. No es que porque detecta el ácido salicílico el núcleo y dice, a ver, un poco de ácido salicílico comienza a producir, a transcribir genes, no. Cuando se incrementan estos, los factores de transcripción se van a ir hacia el núcleo para comenzar a producir mucha proteína. O sea, si nosotros veíamos más manchas más fuertes o menos fuertes, es por los factores de transcripción. ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo. Y es un poco, ¿qué será? Un poco, ¿cómo es? La palabra es un poco folclórico, el ejemplo, pero así es como funcionan los factores de transcripción. Nosotros, hasta los hombres más, hasta cierta edad, no les importa si es una mujer o es un hombre, igual no les gusta. ¿Sí? Hasta los 8 años, bueno, no sé hoy, yo no sé. Hoy ya como son muy adelantados, pero muy probablemente hasta los 8, 7, 8 años
ni les interesa a la mujer, le tratan como un hombre, y las mujeres igual le tratan al hombre como... Son lo mismo, es como un cactus, es ver un hombre, es ver un cactus, es ver un hombre, una mujer, es ver un cactus, no pasa nada. Pero a medida que va creciendo el hombre, y también a la mujer, no es que no le gusta, también a la mujer, va sintiendo atracción por el sexo opuesto, más o menos de 11 años, 12 años, más o menos ya comienza. Pero ¿de qué depende eso? ¿Perdón? Las hormonas. Ya, y esas hormonas son justamente sobreproducidas, es decir, la cantidad de testosterona que se produce en el hombre va incrementándose con él. Y a medida que se va incrementando, por supuesto, el gusto obviamente va incrementándose. Y es así, en verdad, es así. O sea, va incrementándose y después ya baja. ¿Okay? Cuando uno ya está adulto mayor, la cantidad de testosterona, que obviamente ustedes saben dónde se produce la testosterona, se produce en los testículos en este caso, va disminuyendo. Entonces, y es porque los factores de transcripción hacen que esos genes comiencen a producir menos. Aquí hay bastantes factores de aquí el factor de transcripción está haciendo que se produzca bastante hormona, aquí poco. Es por eso que los genes se regulan o se subregulan. ¿Okay? Eso es lo que hacen los factores de transcripción. Y eso es lo que pasa en los hombres y en las mujeres. Las mujeres no sé desde qué edad les comienzan a gustar los hombres. O no sé, en verdad. No sé. Me imagino que desde los 14, 15 años. O sea, yo creo que gran parte de la predicción de la humanidad es el reggaetón. Entonces creo que eso ha estimulado que los niños se extrañen el cerebro. Por eso tengo una pelea declarada contra el reggaetón. Pero bueno. Ok. Eso es lo que pasa con el caso de hombres. Este fue el primer modelo descrito. El primer modelo descrito en el 2007, si no estoy mal. ¿De qué es lo que pasa dentro de la célula de una planta como respuesta a la interacción entre un gen de virulencia del patógeno y un correspondiente gen de resistencia en la planta? Es un poquito más complejo, pero si se dan cuenta están involucradas las dos quinasas, los dos grupos de quinasas, los mismos grupos de quinasas, los LPKS y las MAPK, las quinasas, o el grupo de quinasas. Pero antes de pasar a lo de las quinasas, vamos a ir por orden, ¿ok? Este de aquí que ustedes ven como un plato, obviamente no es así en las plantas. Esto es ilustrativo. Pero este de aquí es una proteína codificada por el gen de virulencia del patógeno. Proteína integral. Ahora, únicamente se puede dar alguna respuesta de defensa por parte de la planta solo si existe este reconocimiento. Ustedes se dan cuenta, aquí dice ABR4 y tiene un CF4. Aquí tiene un ABR9 y aquí tiene un CF9. Es decir, únicamente la planta puede defenderse ante el ataque de algún patógeno si hay esta interacción. Si no existe esta interacción, la planta es totalmente vulnerable. ¿Sí? Entonces, esta proteína, y tiene que ser dominante a virulenta. Es decir, esta proteína, que normalmente en el caso de hongos pueden ser putinasas, pueden ser pectinasas, pueden ser celulasas, hemicelulasas. Estas de aquí, esas quitinasas, esas celulasas, esas pectinasas, putinasas inclusive, estas de ahí son enzimas que van a ser reconocidas por una proteína transmembranal, una vez más, de la planta. Entonces, este reconocimiento entre esta proteína de aquí con esta proteína de aquí
La primera respuesta que tiene la planta es que esta señal es reconocida por este grupo de enzimas que se llaman enzimas de tipo periféricas. Estas enzimas de tipo periférica son 100% hidrofóbicas. Es decir, no están nadando en el citoplasma, están pegadas a la membrana plasmática de la célula. ¿Sí? Estas proteínas que son periféricas tienen dos rutas de producción de respuesta de defensa. ¿Okay? La primera ruta de producción de respuesta de defensa es de que una vez que es reconocida o que reconoce la señal, estas proteínas periféricas, una proteína va a salir a darle esta señal, como decir, es como una proteína chismosa, que va a viajar hacia un grupo de proteínas que son, en este caso, hidrofílicas, ¿sí? Que son proteínas hidrofílicas. Estas proteínas hidrofílicas van a ser fosforiladas, es decir, como que ellas están como que nadando, ¿verdad? Así como que viendo qué pasa por aquí. Entonces, esta señal, que en este caso se denomina EDC1, esta señal que se denomina EDC1, le viene y le chismea a este grupo de proteínas hidrofílicas. Y le dice, oye, necesitamos comenzar a producir factores de transcripción porque nos van a matar. Entonces, este de aquí dice, sí, de ley tenemos que hacer algo. Entonces, esta dice, entonces, ¿sabes qué dice? Les voy a comentar a mis amigas quinasas porque necesitamos comenzar a producir etileno para que obviamente se induzca algún tipo de respuesta de defensa. Entonces, esta chismosa le dice a esta de acá y esta dice se va corriendo. ¿Sí? Y le dice a las quinasas, oigan, necesitamos que se acelere el proceso porque si no nos van a matar. Entonces dice ya de una. Entonces comienzan a fosforilarse. Obviamente, para producir, ¿se acuerdan que en el caso de insectos se produce etileno, armónico? O sea, en este caso se produce etileno. ¿Okay? Entonces, esta de aquí le mandan a esta que es como que la empleada y le dicen, tenemos que, ándate acá, necesitamos que produzcan etileno. Ok, dice, voy a producir etileno. Entonces, este etileno, ¿qué es lo que pasaba con el caso de insectos? El etileno, el armónico o el salicílico. ¿Qué pasaba? Con plasma K. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué produce? ¿Perdón? Factores de Transcripción, muy bien, entonces genera factores de transcripción. Ahora, genera respuestas de defensa. Ya vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, sin embargo, al mismo tiempo, colateralmente, concomitantemente, estas otras de acá dice, por si acaso estas de acá no hagan bien el trabajo o se demoren mucho, vámonos por acá. Entonces, esta señal, que inicialmente se reconoce acá, va a viajar por este grupo de proteínas periféricas hasta llegar a la NADPH oxidasa. Ustedes ya saben qué es lo que hace la NADPH oxidasa. ¿Okay? Esta NADPH oxidasa comienza a producir un montón de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, este incremento de peróxido de hidrógeno dentro de la planta puede desencadenar concentraciones del sílico, etc. Sin embargo, necesita un estímulo del calcio. Nunca se olviden que el calcio es importante. El calcio y el potasio son importantísimos. Entonces, por acá está el calcio y el potasio. Mira, aquí está el potasio, aquí está el calcio. Aquí están las enzimas que ayudan, las ATPase, las que ayudan a que se abran y se cierren. Entonces, se incrementó el peróxido de hidrógeno y por acá comienza a internalizarse el calcio. Este calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Va directamente a ir a la CDPKS, lo mismo que pasaba en el caso de insectos, igualito. Entonces, estas CDPKS, que son enzimas, obviamente quinasas, van a estimular la producción de factores de transcripción que van a ir hacia el núcleo, que van a entrar y van a pegarse al ADN. En ese ADN se van a codificar un montón de proteínas, ¿sí? Que en este caso pueden ser fitoalexinas o proteínas de resistencia. ¿Sí? O proteínas de resistencia. Que es más o menos lo que ya vimos anteriormente. Sin embargo, algo importante que desencadena esta respuesta es la muerte celular programada o respuesta hipersensitiva. ¿Okay?
Uno de los mecanismos terribles contra patógenos es la respuesta hipersensitiva, o la respuesta hipersensible, o lo que algunos lo conocen como apoptosis, ¿sí? O la muerte celular programada. Ahora, ¿qué es la muerte celular programada? Bueno, ¿cómo matan las células? ¿Cómo? Sí, es tan fácil. ¿Cómo? No era que se inhibían las catalanas y el peróxido de hidrógeno le mataba. Pero se repartieron como la PC. No, la calmodulina todavía no. Todavía no hablamos ahorita de calmodulina. Ya mismo hablamos de calmodulina. Si moría del hambre, no me quiero hacer la semana de hambre. No, sencillamente lo que pasa es de que cuando la planta comienza a detectar que está siendo afectada, una de las respuestas es esta de acá. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta respuesta? Tomen en cuenta que la producción de ácido salicílico o el incremento de ácido salicílico induce que el peróxido de hidrógeno se vaya por los suelos. Entonces, la muerte celular programada básicamente es la sobreproducción de peróxido de hidrógeno dentro de las plantas o dentro del sitio de infección, es la sobreproducción de peróxido de hidrógeno en el sitio de infección, perdón. ¿Qué hace este peróxido de hidrógeno en las membranas de las plantas? ¿Es bueno o es malo? Malo. Es malo. Entonces lo que hace es quemarse esa planta por excesos de producción de superóxidos o de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y se quema, cuando nosotros vemos en las hojas, que las hojas tienen, o que la planta tiene resistencia, lo que se ve es de que tiene unos puntitos como secos. Y es justamente por la sobreproducción de peróxido de hidrógeno. Entonces la planta lo que está es autosuicidándose, automatándose. ¿Para qué? Para que este patógeno no avance. ¿Okay? Esa es la primera respuesta que nos da. La segunda respuesta que las plantas tienen es justamente la producción de proteínas de resistencia. ¿Qué proteínas de resistencia? Las mismas de siempre. PR1, BGN2, PAL, PDS, todas esas de ahí. Esas son las proteínas que se van a generar producto de que los factores de transcripción hicieron su trabajo. ¿Okay? La producción de fitoalecinas, principalmente las fitoalecinas son ácidos. Por ejemplo, el ácido salicílico es una fitoalecina que se produce. El ácido plasmónico es una fitoalecina que se produce. Algo importante, lo que decía José, es de que vamos a suponer que la planta necesitaba calmodulina, ¿ya? Entonces, este factor de transcripción va a ir directamente donde estuvo la calmodulina, al gen de la calmodulina. Y ahora, si necesitamos producir calmodulina, esta calmodulina va a viajar hacia la vacuola para que se produzca más calcio. Este calcio obviamente va a activar otra vez las CDPK, las CDPKS y el siguiente mecanismo de defensa es justamente producir las proteínas que son como las quitinasas, perdón. Ejemplo, las quitinasas. Estas quitinasas, si ese es el caso que está afectado por este hongo, estas quitinasas van a... Primero son proteínas que de hecho tienen que ser hidrofóbicas, son hidrofóbicas, tienen que ser hidrofóbicas, tienen un extremo hidrofóbico que le van a hacer pegarse a la membrana. ¿Sí? Tiene un extremo hidrofóbico esa proteína. Entonces se pegan a la membrana y como en la membrana existe una proteína chéverísima que es la sintaxina, esta sintaxina con obviamente gasto de mucha energía, lo que va a hacer es a que estas quitinasas salgan hacia el apoplasto. Cuando salen hacia el apoplasto, todo este montón de quitinasas van a ir como un arsenal de guerra contra el micelio del hongo y lo va a descomponer. ¿Sí? Interesante. Entonces, básicamente esos son los mecanismos que la planta tiene para
responder al ataque contra un patógeno. Vamos a recapitular. Primero, detecta la respuesta. ¿Okay? Se detecta, hay una respuesta que es identificada o detectada por este grupo de proteínas que son periféricas. Estas de aquí llevan la señal hacia un grupo de proteínas que son hidrofílicas. Estas proteínas hidrofílicas son fosforiladas y les pasan el chisme hacia las quinasas. Estas quinasas van a estimular la producción de etileno y obviamente este etileno puede producir alguna respuesta de defensa. El segundo mecanismo. Esta señal que es detectada viaja a través de proteínas que son periféricas hasta la NADPH oxidasa. Colateralmente o al mismo tiempo, la planta está activando los mecanismos, en este caso de que se internalice el calcio y el potasio. Este calcio que está internalizándose es detectado por la CDPKS, que estimulan la producción de factores de transcripción que van a ir al núcleo para producir las proteínas de resistencia. Una de las proteínas de resistencia puede ser la calmodulina. Esta calmodulina va a viajar hacia la vacuola para producir más calcio. Este calcio va a ser detectado por las MAPK o por la CDPKS, principalmente por la CDPKS, para seguir produciendo factores de transcripción que van a transcribir proteínas de resistencia. Otra de las proteínas puede ser la producción de quitinasas. Estas quitinasas, que son hidrofóbicas, van a pegarse a la membrana celular, que va a ser detectada por esta proteína que se llama la cincachina, que va a salir y obviamente va a afectar al lomo que está queriendo ingresar. ¿Okay? Otra respuesta es otro mecanismo de respuesta de defensa es la respuesta hipersensitiva. ¿Qué es la respuesta hipersensitiva? Básicamente es la sobreproducción de superóxidos, que lo que hace es eliminar las células que están en el punto de infección para que el patógeno no pueda avanzar. Y es básicamente lo que pasa. ¿Sí? Simple. Ustedes van a tener el chance de leer esto y enamorarse de este paper. Es chévere. ¿Sí? Es muy interesante. Muy interesante. Sí, yo creo que hemos descubierto sobre esto. No, las quitinasas vienen acá. Y estas proteínas de resistencia, obviamente son hidrofóbicas, la citacina las detecta y las saca. Y las pasa acá, hacia la plaza. Y esas, ejemplo, aquí está el diseño del hombre. Entonces estas van a venir acá y van a comenzar a descomponer ¿Alguna pregunta acerca de esto? O de lo anterior. ¿Alguna pregunta que no les haya quedado? ¿Alguna cosa que no les haya quedado clara? ¿Perdón? Ah, sí, no. Por el calcio. Por el calcio que se produce hacia la algo que me olvidé y que aquí está. Es el reforzamiento de la pared celular. El reforzamiento de la pared celular es estimulado por la calmodulina. Es decir, esta calmodulina que va a viajar hacia la vacuola hace que se produzca mucho calcio. Este calcio va a impregnarse, como en el caso del silicato de calcio, pero en el silicato de calcio nosotros aplicamos el calcio. Aquí este calcio va a pegarse en la pared celular, perdón, en la pared celular, va a pegarse en la pared celular. Tomen en cuenta que aquí el calcio entra o sale. Ok, se pega en la pared celular y hace un reforzamiento de la pared celular. Entonces, eso yo les quería mencionar también antes de que se me olvide. Pues este reforzamiento de la pared celular es por efecto de que la calmodulina vino hacia la vacuola para producir mucho calcio. Este calcio va a impregnarse directamente en la pared celular. Primero tiene dos objetivos. El primer objetivo es reforzarla. El otro objetivo es como parchar las zonas, no es parchar, es como reparación de las zonas por donde quiso entrar el patógeno, quiso dañar el patógeno a la planta. Esos son los dos objetivos principalmente de la sobreproducción de calcio por efecto de la calmodulina, y que también puede darse eso. O sea, pueden ser detectadas por la CDPKS, pero también este calcio puede dirigirse hacia esas zonas para reparar o para reforzar. ¿Ok? Que eso sí, por supuesto, sí
sí pasa. Básicamente es, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Tiene alguna duda? No. Vamos unos 20 minutos de receso porque ya me... Me echan más guinas. No me lo clavo.